otra diferencia, más radical ya, después del instrumento, de la construcción del instrumento y de cómo se toma el instrumento, es cómo se toca el instrumento, qué se hace con las notas, qué se hace con las partituras que tenemos al frente. Y este terreno abre aún más el campo para polémica, para discusiones, y a medida que pasan los años cada vez uno se va dando más cuenta de que no hay nada muy decidido. O sea, que muchas cosas que uno decía hace 10 años, sí, esto es así en el barroco, ahora en realidad puede que no sea tan así. Pero a grandes rasgos hay ciertas convenciones que yo creo que son ampliamente aceptadas. Uno de esos es la afinación, por ejemplo. Nosotros hoy día estamos acostumbrados a tocar en un La 440, 42, 43, dependiendo del lugar. Está claro que en esa época no había un pitch estandarizado. O sea, dependiendo del lugar, podías tener un órgano que está en 415, en otro lugar 392, ya Venecia está en 460, 466, y aparte tenías en el mismo lugar el Cotton, el Hammerton, entonces no había una convención. También por razones prácticas hoy en día se ha adoptado la 415, pero eso tampoco es necesariamente histórico, o sea, casi que habría que ir de lugar a lugar viendo cuál era el pitch convencional. Sabemos, por ejemplo, que en Francia el La de referencia era aún más bajo. De hecho, en las grabaciones del barroco francés, a partir de 1980, empezó a utilizarse un diapasón alrededor de 390, 392. Claro, es como un tono más o menos por debajo. Claro, más o menos un tono. O sea, es un La que para nosotros sería un Sol. Claro, exactamente. Lo que, bueno, tiene repercusiones bien grandes, por ejemplo, en música vocal. O sea, un cantante es bien distinto cantar en ese pitch que en el pitch moderno. Incluso para la cuerda, el violín va a sonar mucho más brillante si es que las cuerdas están más tensas también. Exactamente. O sea, bueno, este es un violín, esta es una reconstrucción, por ejemplo. Este es un violín del 2006, hecho a la barroca, por así decirlo, pero, bueno, mucha gente que tiene violines antiguos, originales de esa época, dicen que siente una diferencia de sonoridad bien grande cuando afinan el violín medio tono o un tono más bajo. O sea, son otros los armónicos, están afinadas, las placas están afinadas de distinta manera. Así que se nota una diferencia. Y la otra gran diferencia es la notación. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a una partitura moderna, por ejemplo, en que el compositor se esfuerza por anotar de la manera más específica posible todo lo que quiere hacer, en términos de articulación, de matices, golpes de arco, etc. En el barroco el acercamiento que había con la notación era muy distinto. O sea, por lo general podría decirse así, un bosquejo de la música, de las notas que componían la obra, y se da por sentado de que el intérprete conocía muchas de las convenciones de la época y iba a interpretar esa partitura de acuerdo a ese entrenamiento, por ejemplo, que tenía. Siempre lo comparo, es un poco ver una partitura en un estándar de jazz hoy en día. O sea, una partitura en un estándar de jazz, un par de notas, un par de temas y listo, y no tiene nada que ver con lo que suena. O sea, lo que suena hay un montón de solos, improvisación por encima, incluso un swing que no está escrito en la partitura. Entonces, si por alguna razón hubiera un cataclismo y desaparecieran todos los registros y un musicólogo en el futuro descubre un estándar de jazz, tendría que hacer todo un trabajo de investigación para ver cómo se interpreta la partitura. Y un poco lo que se ha tenido que hacer con estas obras del barroco, ¿no? Tratar de reconstruir nuevamente a través de tratados, a través de escritos y descripciones, incluso a través de las mismas partituras, que algunos traen ejemplos de ornamentación, de articulación y ligadura, que era más o menos lo que hacía esta persona. Y nuevamente nos encontramos con la misma limitación, que en distintos lugares, en distintas épocas se hacían distintas cosas y tenemos información a veces del mismo lugar y de la misma época que son contradictorias. Porque también, a pesar de que hay muchas fuentes, hay que saber interpretar estas fuentes. Fueron fuentes escritas por grandes músicos o por amateurs, fueron escritas para estudiantes o para público general, o es un tratado que intenta recabar, digamos, la práctica común de la época, o es un tratado que intenta imponer un poco el gusto personal. Hay de todos los gustos. O incluso tratados de un músico enemigo que dicen cosas totalmente contrarias o llevarse a la contra. Todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de leer estos tratados y esta información. Entonces, con respecto a la interpretación, por ejemplo, se puede notar con respecto al violín moderno varias diferencias de articulación. O sea, la articulación es un tema muy importante en el barroco. En el sello incluso la misma construcción del instrumento. Este arco, a ser más liviano en la punta y más pesado el tolón, ya da una diferencia de jerarquía. Lo que quiere decir que nunca se buscó en esta época que todas las notas fueran iguales. O sea, la idea es que un arco abajo, por ejemplo,
fuera a tener mucho más peso que un arco rival. Y eso da al tiro una cierta jerarquía de la nota. O sea, en un compás de 4/4, por ejemplo, en el barroco, la idea es que se escuche muy claramente que el 1 es mucho más pesado, el 2 es mucho más liviano, el 3 también tiene cierto peso y el 4 el más liviano de todos. Una sociedad muy jerárquica hasta en esta distribución de notas. Es interesante, hablando de la sociedad jerárquica, que justamente estas convenciones empiezan a desaparecer con la invención del arco moderno. Un tipo de enseñanza mucho más homogénea a través del sistema de enseñanza del Conservatorio de París, que es una institución que nace después de la Revolución Francesa, justamente para evitar esta idea de la jerarquía que se evidenciaba también en la música. Esto de tiempo fuerte, tiempo débil, empieza a mitigarse. De hecho, es interesante que en Francia, en la época del antiguo régimen, no se decía tiempo fuerte y tiempo débil, se decía tiempo noble y tiempo villano, que es la diferencia que se hace al momento de interpretar el arco abajo y el arco arriba. Claro, notado como una N. Una N y una B corta, que es de donde vienen los símbolos modernos. Exacto. Y para hacer la diferencia, como dice Tomás, un arco moderno que ya es mucho más parecido al modelo de Toft, con esta cabeza de martillo, y que esto busca totalmente lo contrario, o sea, esto busca homogenizar el sonido. De hecho, cuando este arco apareció, bueno, no exactamente este arco, pero modelos un poco más de transición, un poco más antiguos ya en el periodo clásico, fue un cambio bastante grande, porque para los violinistas es casi como de repente tener dos talones, por así decirlo. Entonces, toda esta regla, la tiranía del arco bajo, que se llama, que hay un montón de reglas sobre en qué momento tocar arco bajo, empiezan a desaparecer un poco y se le empieza a dar un montón de prioridad a la punta. Ya muchas cosas se pueden hacer en la punta, partir al correr y tratar de igualar el sonido. O sea, ya no es tanto el que también se puede hacer en el arco humano, pero hay que poner un poco más de empeño, sino que mantener el sonido. Un sonido mucho más parejo. El violín ya deja de hablar, por así decirlo, y empieza a cantar. Esa es como una analogía que siempre se usa.